Sí, buenos días a todos. Agradecer a la Sociedad Española de Patología Digestiva por invitarme a moderar esta mesa. Bienvenidos a la mesa de las comunicaciones orales de endoscopia. Invitamos a todos los oyentes a participar activamente con preguntas mediante el chat. Y ya sin más preámbulos, vamos a dar la palabra a la primera comunicación, que se titula Evaluación de las técnicas de CPRE para la canulación biliar selectiva. La presenta la doctora García de la Filia Molina del Hospital Ramón y Cajal. Adelante. Buenos días. En CPRE, la canulación selectiva de la vía biliar constituye el punto clave inicial para alcanzar el objetivo terapéutico. Mediante la técnica convencional se consigue el éxito de la canulación en alrededor del 80% de los casos y en aquellas situaciones en las que esta técnica fracasa, podría recurrirse a las técnicas de canulación avanzada. Los objetivos de nuestro estudio fueron determinar la eficacia y la seguridad de las técnicas de canulación avanzada, así como establecer los posibles factores predictores asociados a la necesidad del empleo de estas técnicas. Diseñamos para ello un estudio retrospectivo a partir de una base de datos prospectiva, incluyendo aquellos pacientes a los que se había hecho CPR en nuestro centro entre los años 2015 y 2019. Se excluyeron aquellos pacientes a los que ya se había hecho esfinterotomía previa y aquellos en los que se hizo CPRE mediante técnica de rendezvous o asistida por ecoendoscopia. También se excluyó a los pacientes con seguimiento inferior a un mes. Se recogieron datos demográficos y de comorbilidad de los pacientes, así como la indicación de la CPRE, los detalles técnicos del procedimiento y sus complicaciones. Se llevó a cabo un análisis estadístico, tanto descriptivo como analítico, comparando los resultados de los dos tipos de canulación. Se incluyeron un total de 1.031 pacientes, de ellos se recurrió únicamente a la técnica de canulación convencional en el 75,5% y a las técnicas avanzadas en un 24,5%, siendo las más frecuentes el precorte, seguido de la doble guía. La única condición que se asoció de manera significativa a la necesidad de empleo de las técnicas de canulación avanzada fue la indicación de la prueba por neoplasia maligna. Dentro del éxito de las técnicas, mediante canulación convencional se consiguió canular exitosamente en el 73,1% del total de pacientes y mediante las técnicas avanzadas en un 87% de los pacientes en las que se emplearon. Dentro de las complicaciones, las de la canulación convencional fueron del 7,5% y las de las técnicas avanzadas del 19%, existiendo diferencias estadísticamente significativas a expensas fundamentalmente de una mayor tasa de pancreatitis y de hemorragia en las técnicas avanzadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se analiza, como vemos aquí, de manera individual el subgrupo de pacientes con canulación convencional en el que se realizó más de 10 intentos de canulación, la tasa de complicaciones fue mayor, del 20%, y no existieron diferencias estadísticamente significativas con las técnicas avanzadas. Como conclusiones de nuestro estudio, destacar que gracias a las técnicas de canulación avanzada se puede conseguir el éxito de la CPRE en un porcentaje importante de casos en los que no se puede canular por la técnica convencional, pero a expensas de un mayor riesgo de eventos adversos. No obstante, la tasa de complicaciones de las técnicas de canulación avanzada no difiere significativamente de la canulación convencional cuando se realizan más de 10 intentos de canulación. Y por último, señalar que la indicación por neoplasia maligna es un posible factor predictor de la necesidad de recurrir a las técnicas de canulación avanzada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora García. Pues preguntarte, vamos a ver si hay alguna pregunta en la sala. No te vas a preguntar. Me gustaría preguntarte, en relación a los endoscopistas que realizaron la CPRE, hablamos de que siempre es el mismo endoscopista. ¿Se ha tomado en cuenta la experiencia del mismo en caso de que hayan endoscopistas diferentes en la posibilidad de usar una técnica u otra? Y en el porcentaje que nos hablas de pacientes con pancreatitis, ¿de una forma profiláctica ustedes utilizan la indometacina o los antiinflamatorios para prevenirla? Sí, pues a la primera pregunta, eran 4 endoscopistas diferentes los que hacían las CPREs y no se analizó por separado si dependían los resultados del endoscopista. La verdad que eso no lo analizamos. Y en relación con la segunda pregunta, en todos nuestros pacientes, salvo contraindicación, sí que se pone la profilaxis con la indometacina rectal. Sí, eso siempre, y luego ya prótesis pancreática pues en casos pues de mayor riesgo de pancreatitis post-CPR, pero la endometacina sí que se pone siempre, salvo contraindicación. Muy bien. ¿Puedo hacer una Muchas gracias. pregunta? Miladies, ¿me dejas hacer una pregunta? Sí, Julio, adelante.
Mira, con los datos que nos muestras, con las dificultades mayores en los pacientes con neoplasias, que me imagino que serán cánceres de cabeza de páncreas, ¿tú crees que si estos resultados se mantienen, dará lugar a que una opción cada vez a valorar más en estos casos es hacer una coledocoduodenostomía por econdoscopia? Sí, puede ser. Es verdad que nosotros a esos pacientes a los que hicimos así la CPRE los excluimos del estudio. En este caso sí que lo que se ve es que en los pacientes con neoplasia maligna, antes que insistir en la técnica de canulación convencional haciendo numerosos intentos de canulación, quizás sería mejor pasar directamente o pasar antes que en otros pacientes, intentar una técnica de canulación avanzada. O sea, es lo que podemos responder con los resultados de nuestro estudio, porque la CPRD asistida por econdoscopia la excluimos de nuestro estudio. Sería otro estudio a lo mejor a tener en cuenta, que desde luego sería muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, doctora García. Pasamos ya a la siguiente comunicación, que se titula Sleep gástrico endoscópico, gastroplastia restrictiva endoscópica, método Apolo, resultados retrospectivos de nuestra unidad de obesidad a 2 años. Lo presenta el doctor Luis Gip del Hospital de la Unidad de Aparato Digestivo de la Clínica Servillets de Barcelona. Adelante. Hola, muy buenos días. Primero que nada, agradecer a la sociedad por permitirnos estar en este primer congreso virtual mediante esta comunicación oral. Ahora, pues, a ver, como bien sabemos, la obesidad es un problema de salud pública que con todo esto conlleva lo que es el importante impacto en la morbimortalidad, en lo que es el gasto sanitario y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ende, el sleep gástrico endoscópico mediante el método Apolo es una técnica bariátrica que consiste en una reducción gástrica mediante unas 5 o 8 suturas transmurales que se trabaja a lo largo de lo que es la curvatura mayor del estómago. Está indicada en prácticamente todos los tipos de obesidad, desde la obesidad tipo 1 con comorbilidades hasta la obesidad tipo 3, 4 con contraindicaciones para la misma, o que los pacientes rechacen a la cirugía bariátrica o como puente a esta. En cuanto a lo que son nuestros objetivos, fueron evaluar la pérdida de peso y la seguridad de este procedimiento al cabo de 2 años. Fue un estudio retrospectivo de 39 pacientes, incluidos entre un periodo de abril de 2016 a noviembre de 2019, con un seguimiento por nuestro equipo multidisciplinar, tanto de digestivo, endocrino, nutrición y psicología, durante 24 meses. Se evaluaron el porcentaje de pérdida total de peso, el porcentaje de la pérdida del exceso de peso y las complicaciones que podían estar relacionadas al procedimiento. Se comparó la evolución de la pérdida de peso mediante la TD Student, y se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para evaluar las variables relacionadas con la pérdida de peso a los 12 meses, con una significación estadística. Como bien vemos aquí en la tabla, la gran mayoría de personas incluidas fueron mujeres, el 80%, una edad media de 45 años, un IMC de 39, y la gran mayoría de la población estuvieron en lo que es el grupo de la obesidad tipo 2. Al realizar el análisis de regresión, vimos que a mayor grado de IMC y a mayor número de visitas con endocrino y nutrición, los pacientes perdieron mayor peso. En cuanto a lo que es la gráfica de la evolución de la pérdida de peso, vimos que la pérdida de exceso de peso a los 3 meses fue un 42%, a los 6 meses un 50%, a los 9 meses un 55% y a los 12 meses un 54%, todos estos con significación estadística y muy comparables a otros estudios. Como vimos aquí en la gráfica, a los 2 años sí que bajaron lo que es la pérdida del exceso de peso, pero sin significación estadística respecto al año, y esto muy probablemente haya sido debido al bajo muestreo que tuvimos. Dentro de todos los pacientes, como complicaciones presentamos solo uno de ellos, una hemorragia digestiva alta, que fue tratada con medidas conservadoras y sin necesidad de otras técnicas. En cuanto a las conclusiones, con todo esto podemos decir que el sleeve gástrico endoscópico mediante el método Apolo puede considerarse una técnica prometedora, mínimamente invasiva, segura y eficaz para el tratamiento de la obesidad. Se precisará mayor número de pacientes y resultados a más largo plazo para reafirmar nuestras conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gip.
No tenemos ninguna pregunta en la sala. Me gustaría hacerte una breve pregunta. Tomando en cuenta que para el mejor resultado con este tipo de tratamientos, el seguimiento es importante, ¿habrán estudiado por qué en los 24 meses solo tenían una adherencia de seguimiento del 20% de los pacientes? Sí, a ver, esto de aquí básicamente porque hubo también pérdidas a nivel de lo que son los pacientes, pero pérdidas ya ajenas a lo que es el tema del procedimiento, ¿no? Personas que cambiaron de domicilio, personas que se les llamaba y completaban la visita, pero al final no venían. Y claro, eso de aquí al final cuenta, ¿no? En lo que es el tema de lo que es el menor porcentaje de lo que es el seguimiento, pero fueron todas ellas ajenas a lo que es el procedimiento como tal. Sí, lo ideal aquí que se vio en lo que son los resultados es que los pacientes que lo típico y la clave, ¿no? Es realmente los controles que pueden haber hecho y son los que mayor se beneficiaron en lo que es la pérdida de peso. ¿La curva de aprendizaje de esta técnica? La curva de aprendizaje, a ver, si bien es cierto, esto de aquí es una técnica que es muy intuitiva, ¿vale? Y tampoco no es que sea muy compleja, la verdad. Al inicio sí que se demora mucho más tiempo, ¿vale? Alrededor de una hora o una hora y media, pero luego ya alrededor pues, de unos 15 casos, 10 casos, ya disminuye lo que es el tiempo también en la ejecución, a unos 45 minutos más o menos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Jeep. Pasamos a la siguiente comunicación, que se titula Colangioscopio Spyglass, experiencia inicial en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un estudio multicéntrico nacional de la Comunidad de Madrid y lo presenta el doctor Figueroa Tubío de los diferentes hospitales, representando los diferentes hospitales de Madrid. Adelante. Buenos días. En los últimos años hemos visto... ¿No puedo cambiar la diapositiva? Ahora. ¿No? ¿Le das al ratón? Sí, sí. Sí, dale al ratón. No funciona. Ahora. Ahora. Gracias. Buenos días. En los últimos años hemos visto un empleo creciente de la colangiopancreatoscopia y de los dispositivos de un solo operador y nuestro objetivo fue conocer los resultados iniciales de uso del dispositivo Spyglass en la Comunidad de Madrid en cuanto a eficacia y seguridad. Para esto nos pusimos en contacto con los compañeros que realizaban el procedimiento en 10 hospitales y se recogieron los datos de forma retrospectiva para los Spyglass realizados entre 2016 y 2019. Se definió el éxito técnico como alcanzar la zona de interés con el dispositivo Spyglass y el éxito clínico según la indicación. Para litiasis se consideró éxito completo la limpieza total de las mismas, éxito parcial fragmentación pero con limpieza incompleta y fracaso si no se lograba ningún grado de fragmentación de la litiasis ni limpieza. Para la estenosis se consideró éxito la adecuada visualización, más o menos toma de biopsias, para la guía la inserción selectiva y para los cuerpos extraños la captura y extracción. Se recogieron los efectos adversos, la calidad de visión, según la literatura. Y para los resultados se registraron 132 procedimientos realizados en 113 pacientes con indicación predominantemente biliar frente a pancreática y con un éxito técnico global, es decir, alcanzar la zona diana del 94%, éxito clínico global del 91%, con un éxito clínico completo del 67%, es decir, cuando excluimos esas litiasis con limpieza incompleta. Hubo un 7,6% de efectos adversos y se registraron en los 132 procedimientos realizados 4 efectos adversos que se consideraron graves. Individualizando, para las litiasis se realizaron 50 litotricias con fragmentación en el 98%, que fue fragmentación total en el 54%, realizando de 1 a 4 sesiones de litotricia por paciente incluido. De las estenosis se biopsiaron 45 con resultados subóptimos en cuanto a sensibilidad, especificidad en la anatomía patológica. Esto de acuerdo con lo que ya está en la literatura, pero lo que más nos llamó la atención en este estudio es que en más del 30% de las biopsias se consideró que la muestra era insuficiente para alcanzar un diagnóstico histológico. Para la inserción selectiva de guía, el éxito fue el 94% y para la extracción de cuerpo extraño del 83%. Como conclusiones, podemos decir que este estudio muestra buenos resultados con el dispositivo Spyglass DS en cuanto a éxito
técnico y clínico y perfil de seguridad en una experiencia inicial, con mejores resultados para los casos de litotricia y todavía subóptimos en la biopsia. Quiero terminar agradeciendo su colaboración a todos los participantes en el estudio. Muchísimas gracias, doctor Figueroa. A ver si tenemos alguna pregunta en la sala. Mira, yo tengo una pregunta, Milady, si puedo... Sí, Julio, adelante, sí. Mira, ¿tú crees que el problema de la toma de las muestras a través del SPY es porque todavía no tenemos el diseño perfecto de las pinzas de biopsia? Porque es algo que nos pasa a todos en los centros en los que hacemos SPY, que vemos unas imágenes muy sugestivas de patología tumoral y luego siempre tenemos problemas con las muestras y aparte convencer a veces a los patólogos de que hay muestras en los frascos muchas veces son muy pequeñitas. ¿Tú crees que el problema es más desde el punto de vista técnico, de que no disponemos de material todavía perfectamente adecuado, o crees más que tenemos que aprender un poco más a cómo utilizar este material cuando hacemos el SPY? Es una buena pregunta. No tengo una respuesta perfecta. Creo que con lo que vemos en este estudio y lo que hay en la literatura, que sí que parece que es más sensible el propio diagnóstico óptico del endoscopista que luego lo que obtenemos de la biopsia. Y no lo sé, puede que sí, que con la pinza de biopsia son muestras muy pequeñas, que a lo mejor si obtuviese una mayor muestra se podría mejorar. No lo sé, tal vez con más experiencia en la técnica, pues a lo mejor con más experiencia también en cada centro de los patólogos. No sé si eso podría influir, incluso la toma de mayor número de biopsias. Esto tampoco tenemos datos suficientes en el estudio para afirmar esto, pero pues que a lo mejor haya una diferencia en tomar más biopsias o menos, tampoco lo puedo afirmar. Muy bien, y también puede influir un poco la localización. Bueno, pasamos un poco a la siguiente comunicación, que vamos un poco justos de tiempo. Muchas gracias, doctor Figueroa. La siguiente comunicación se titula Terlipresina en el tratamiento de la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. La presenta la doctora Rodríguez de La Habana, Cuba. Y bueno, agradecer su participación con las 4 horas de diferencia que tenemos entre los países. Adelante. Buenos días. Agradecida yo por haberme permitido presentar esta investigación en este evento. Muchas gracias al Consejo Científico. Bueno, a ver, como todos conocemos, el sangrado digestivo por ruptura de varices gastroesofágicas es una de las complicaciones más graves de la cirrosis hepática, con una altísima morbimortalidad. El tratamiento de elección actual es la combinación de técnicas endoscópicas más fármacos vasoactivos. Estos fármacos han marcado un antes y un después en la conducta ante estos eventos, lo que ha existido controversia en la literatura en cuanto a qué fármaco vasoactivo es más eficaz, pero en los últimos años despunta la terlipresina como el tratamiento de elección. Okay. Es por eso que el objetivo de nuestro estudio fue determinar la utilidad de tratamiento combinado de terlipresina y ligadura endoscópica en el sangrado agudo en comparación con un grupo en el que se utilizó la somatostatina y la ligadura endoscópica. Para esto realizamos un estudio experimental analítico donde se incluyeron todos aquellos pacientes con sangrado varicial que asistieron a nuestro servicio entre enero de 2016 y junio de 2019. Para esto se conformó entonces un grupo de estudio donde se incluyeron 21 pacientes a los cuales se le indicó tratamiento con terlipresina más ligadura con banda. Los resultados se compararon con un grupo control histórico en el que se había utilizado la somatostatina más ligadura con bandas en un tiempo inmediato anterior y que fueron evaluados por el mismo grupo de investigadores. Como resultados más representativos, vemos aquí en la tabla número 1 la distribución de los pacientes según falla de tratamiento y en el grupo de estudio tratado con terlipresina hubo menor número de pacientes que presentaron falla al tratamiento, pero sin diferencias significativas en este caso. Sin embargo, en cuanto a los requerimientos transfusionales, sí se demostró una reducción significativa del número de pacientes que requirieron más de 500 mililitros, pues en el caso de los pacientes tratados con terlipresina, solo 6 requirieron esta cantidad, mientras que en los tratados con somatostatina lo requirieron 16 pacientes. Por último, en cuanto a la mortalidad a las 6 semanas según grupos de estudio, como vemos en esta tabla, en el grupo de estudio tratado con terlipresina, solo 2 pacientes fallecieron
mientras que en el grupo tratado con somatostatina fallecieron 6 pacientes sin diferencias significativas en este caso tampoco. Por tanto, a modo de conclusión, pues podemos decir que el tratamiento combinado es útil en la hemorragia digestiva varicial con mejores resultados en el grupo tratado con terlipresina y que se demostró en nuestro estudio una disminución significativa en el número de transfusiones, mientras que en cuanto a la falla de tratamiento y la mortalidad no se mostraron diferencias significativas en los grupos evaluados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Rodríguez. Bueno, nos gustaría saber, a ver si tenemos una pregunta en la audiencia. A mí me gustaría preguntarle si registraron algunos efectos secundarios en relación con el uso de la terlipresina. Mire, esto forma parte prácticamente de un estudio preliminar, pero sí registramos algunos efectos secundarios, pero muchísimo menos que en el caso de la somatostatina, sobre todo hipotensión, pero nada relevante que requiriera efectos isquémicos ninguno. Efectos isquémicos no tuvieron. ¿Y lo utilizaban a dosis plena? Lo utilizábamos a dosis plena, sobre todo en el momento del evento del sangrado, usábamos 2 miligramos cada 4 horas en bolo, y ya a partir de que cesaba, o sea, que termináramos el procedimiento endoscópico, pues lo usábamos a 1 miligramo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Rodríguez. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que se titula Miotomía endoscópica peroral en acalasia y obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica. Lo presenta la doctora Muñoz González del Hospital de la Princesa de Madrid. Adelante. Hola, buenos días. Como sabemos, la miotomía endoscópica peroral es un procedimiento ampliamente aceptado para el tratamiento de la acalasia. El objetivo de nuestro estudio fue analizar los resultados clínicos, técnicos y las complicaciones del tratamiento mediante POE en pacientes con trastornos mayores de la motilidad esofágica. Para ello presentamos una serie de pacientes consecutivos diagnosticados mediante manometría de alta resolución y tratados mediante POE en el Hospital Universitario de la Princesa. Se analizaron variables demográficas, clínicas, endoscópicas y manométricas pre y post-POE recogidas en una base de datos mantenida de forma prospectiva. Se evalúa en primer lugar la eficacia del tratamiento mediante escalas clínicas, definiendo el éxito como un Edgar score menor o igual que 3, y por manometría, definiendo el éxito como una normalización de la mediana del IRP4. Se evaluó asimismo la seguridad del POE en base a la aparición de efectos adversos intra y post procedimientos, así como la incidencia tras el tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico por clínica, definido como una puntuación en el cuestionario de reflujo mayor o igual que 8, por endoscopia, definido como una esofagitis erosiva, y por pH-metría de 24 horas, definida como un tiempo de exposición ácida mayor de 6. En total se realizó el POE a 11 pacientes entre junio de 2018 y diciembre de 2019. En concreto fueron 8 hombres y 3 mujeres con una edad comprendida entre los 26 y los 82 años. La indicación principal fue la acalasia tipo 2 y en un 36,4% de ellos había fracasado el tratamiento previo. Antes del procedimiento, la puntuación media en el Edgar score fue de 7,4 puntos. Se obtuvo un éxito técnico del 100% de los casos utilizando el abordaje posterior y con una duración media del procedimiento de 130 minutos y medio. Solo se registró un efecto adverso, un capnoperitoneo resuelto intraprocedimiento mediante capnocentesis sin repercusión clínica para el paciente. En el seguimiento posterior, comprendido entre 2 y 20 meses, se mantuvo un éxito clínico del 91%, disminuyendo la puntuación media del Edgar score de 7,4 a 0,9 puntos. Se produjo asimismo una normalización de la mediana de la IRP4 en 8 de 10 pacientes en el seguimiento manométrico posterior. Ningún paciente presentó reflujo gastroesofágico clínico tras el procedimiento, disminuyendo la media de la puntuación del cuestionario de reflujo de 9 a 1,2 puntos. En un 25 y un 14,3% de los pacientes presentaron reflujo gastroesofágico demostrado mediante endoscopia y mediante pH-metría. En el caso de la endoscopia, en ningún caso mayor de un grado B de la clasificación de Los Ángeles. Por tanto, podemos concluir que el POE es una técnica eficaz para el tratamiento de los trastornos mayores de la motilidad esofágica, con una tasa de éxito clínico del 91%. Es además una técnica segura, con una tasa de efectos adversos leves del 9%, y en el periodo de seguimiento realizado, la incidencia de reflujo gastroesofágico tras el procedimiento fue baja y de grado leve. En todos los casos, menor o igual a un grado B de la clasificación de Los Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Muñoz. Tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta el doctor Cecilio Santander, ¿cómo interpreta la baja incidencia de reflujo gastroesofágico post-POE?
Vale, pues en principio el periodo de seguimiento es verdad que de momento es corto y sobre todo porque a todos los pacientes sistemáticamente se les pone tratamiento con IVP a doble dosis al menos durante los 3 primeros meses. Entonces es lo que puede un poquito condicionar esa tasa tan baja. Sí, claramente a mí también me llamaba la atención, ¿no? Como sabemos que el reflujo gastroesofágico es el talón de Aquiles de esta técnica y ustedes tienen resultados muy llamativos, ¿no? Muy positivos. Además, Sí. ¿cuánto tiempo después de la técnica le hacen el estudio con pechimetría? A los 3 meses. Y a todos los 3 meses les y luego hace... a los 12 meses se le vuelve a hacer. El problema que, claro, en los últimos procedimientos, pues ahora con todo el problema del coronavirus, pues estamos también pendientes de la pechimetría del año. Muy bien. Y el paciente, el número 8, el POEN número 8, que especifica que tuvo una obstrucción del flujo de la unión, ¿a este paciente vieron algún cambio? ¿Qué características post? Pues justamente ese, la normalización de la IRP4, o sea, tenía previa de 26 y se quedó en 16, siendo el punto de corte de 15. Muy bien. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Pues enhorabuena por la comunicación y los excelentes resultados, doctora Muñoz. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que se titula Facilidad y calidad de exploración biliopancreática completa mediante un nuevo endoscopio lineal fino. Es un estudio abierto, comparativo y transversal que nos presenta el doctor Julio Iglesias de Clínico de Santiago. Adelante. Hola, buenos días a todos. Yo creo que en este momento estamos todos de acuerdo que la endoscopia es el método de elección, sin duda, para el estudio de la patología biliopancreática. Y el problema, como hemos tenido durante mucho tiempo, es que los endoscopios lineales, que son los que se han considerado estándar, han sido generalmente muy gruesos y rígidos en la punta y a veces asociados a algunas complicaciones por culpa de la propia estructura del endoscopio. Si bien es cierto, en los últimos años se han ido desarrollando nuevos endoscopios más finos que permiten hacer cualquier tipo de punción guiada a través de los mismos, pero con un calibre más parecido al de un gastroscopio, cuyo objetivo era facilitar este tipo de exploraciones. El objetivo de nuestro estudio ha sido comparar la maniobrabilidad y la calidad de imagen de un endoscopio lineal fino que se acaba de incorporar al mercado de Pentax, comparado con los endoscopios lineales finos que estaban en el mercado desde hacía unos 4 o 5 años, y lo hemos centrado en la valoración de la patología biliopancreática, lo que nos va a obligar a hacer una exploración tanto desde segunda porción duodenal como en posiciones bastante incómodas a nivel de fundus gástrico para poder evaluar bien la cola pancreática. En este contexto hemos desarrollado un estudio prospectivo, transversal y observacional en el que evaluamos todos los pacientes sometidos a una endoscopia para el estudio de patología biliopancreática y seleccionamos los casos que se realizaron con los endoscopios finos, que fueron los que se incluyeron en el estudio. Lo que hicimos fue evaluar la maniobrabilidad durante la intubación esofágica, el paso a través de píloro y la facilidad de acceso a segunda porción duodenal con los 2 endoscopios, y lo calificamos entre 0 y 3 puntos, lo evaluamos en esta gradación, y analizamos también la calidad de la imagen en las diferentes estaciones, la imagen ecográfica, cómo alcanzábamos a ver las diferentes estaciones esofágicas, las estaciones gástricas y las estaciones duodenales, que también lo evaluamos de 0 a 3. Y hicimos un estudio descriptivo y mostraremos los resultados como una media y una desviación estándar, y comparamos con un estudio chi cuadrado. Para que os hagáis una idea de cómo son las diferencias entre los dos equipos, tenemos aquí unas imágenes y podemos ver que el equipo antiguo, que es el 3270UK de la casa Pentax, tenía veis el rango de frecuencia acústica, que era un poquito menor que el nuevo. El ángulo de escaneo es un poquito diferente, un poco mayor en el endoscopio que tenemos nuevo, que es el 34J10. La ventaja del tubo de nueva generación es que permite una limpieza de la lente, la angulación de la punta es un poquito mayor y el calibre parece que es un poquito más amplio. Por eso el motivo de realizar este estudio, para ver si con un poco más de calibre se mantenían las calidades del anterior. Lo que vimos en nuestros resultados, es que de las 537 endoscopias para el estudio de patología biliopancreática, 128 las hicimos con el tubo de nueva generación, 353 con el tubo antiguo, la edad media fue de 63 años. Pudimos realizar una exploración completa biliopancreática en todos los casos, no tuvimos complicaciones, y cuando analizamos la maniobrabilidad vemos que hay una tendencia a que con el endoscopio nuevo la intubación esofágica fue más sencilla, el acceso a segunda porción duodenal fue mejor y la calidad de la imagen fue un poco mejor, pero por lo menos estadísticamente significativa, cuando evaluamos las estaciones duodenales.
De manera que la conclusión de nuestro estudio es que el nuevo econdoscopio lineal fino, el 34J10 de la casa Pentax, muestra una mejor maniobrabilidad y una discreta mejor calidad de imagen, y con ambos econdoscopios finos podemos realizar una exploración biopanométrica completa de forma segura y eficaz. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, por la excelente comunicación. No cabe duda que con estas mejorías técnicas, probablemente este es el econdoscopio que a todos nos gustaría tener. Y en esta línea solamente me gustaría preguntarte que claramente tu experiencia y además el centro donde trabajas, que es de referencia internacional, tienen mucha habilidad técnica, además de dispositivos de alta tecnología. Pero ¿consideras que el no tener un balón a nivel distal puede ser una característica que pueda limitar en algunos pacientes, no en todos, pero en algunos pacientes desplazar el aire entre el econdoscopio y la pared del tubo digestivo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿La no disposición del balón para ti puede ser una limitante o no? Hombre, yo llevo ya unos cuantos años haciendo econdoscopia y creo que usé el balón el primer año, estamos hablando del año 2003, y desde el año 2003 no hemos utilizado el balón nunca más en los econdoscopios en el hospital. Yo creo que lo que es adaptar un poco la técnica a no tener el balón, pero estos equipos, aunque sean finos, con algunos trucos que se pueden aprender de una forma muy sencilla, la realidad es que podemos alcanzar una magnífica estabilidad del econdoscopio, tanto en segunda porción duodenal, como a nivel vulvar, como a nivel de la región de fundus, y es simplemente adquirir un poco de destreza técnica que se puede aprender de una forma muy sencilla. Yo creo que el coste del balón es elevado y no aporta mayor estabilidad una vez que adquieres destreza para poder hacer la técnica, con lo cual yo creo que no es necesario, y el tubo con el que disponemos en este momento, la realidad es que nos permite adquirir estas zonas de estabilidad de una forma un poquito más sencilla, y por eso incrementamos la calidad de la imagen cuando hacemos los estudios en las estaciones veterinarias. Muy bien. Claramente, si puestos a tener que comprar un nuevo econdoscopio en nuestras unidades, ¿lo recomiendas? Depende del dinero que tengas y cuántos tubos tengas que comprar. Yo creo que lo mínimo que tenemos que tener en las unidades son 2 econdoscopios, es el número mínimo, y yo lo que recomendaría en este momento es tener un econdoscopio lineal fino y un econdoscopio lineal terapéutico, porque al final, para poder hacer los drenajes de colecciones y toda la terapéutica asociada a la econdoscopia, lo que es terapéutica, y el nuevo econdoscopio, la nueva serie J10, tiene un canal de 4, que es excelente para colocar todo tipo de prótesis. Yo creo que lo que recomendaría yo, en mi experiencia, es tener 2 lineales, uno fino y un terapéutico. Yo creo que lo que cada vez estamos empleando menos es el econdoscopio radial. Hay escuelas un poco más clásicas de radial que hacen imágenes fantásticas, pero si tienes que escoger 2 tubos en este momento, yo recomendaría la compra de un equipo lineal fino y un equipo lineal terapéutico. Muchas gracias, Julio, por compartir tu experiencia. Pasamos a la siguiente comunicación, que se llama Tratamiento endoscópico, radiofrecuencia y recepción endoscópica de la mucosa de pacientes con esófago de Barrett largo, y lo presenta la doctora Aparicio Cabezudo del Hospital Clínico de San Carlos. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. El esófago de Barrett es un factor de riesgo y precursor del adenocarcinoma de esófago. La longitud del mismo se considera un factor pronóstico en esta enfermedad, incrementándose el riesgo de adenocarcinoma en relación con su extensión. El tratamiento mediante radiofrecuencia se ha mostrado eficaz en la eliminación de la metaplasia intestinal, pero la eficacia de este procedimiento en los pacientes con esófago de Barrett largo no está bien definida. Por ello, el objetivo de nuestro estudio ha sido determinar en pacientes con esófago de Barrett largo la eficacia del tratamiento endoscópico mediante radiofrecuencia y resección endoscópica de la mucosa cuando existe nodularidad. Para ello, hemos realizado un estudio retrospectivo mediante la revisión de una base de datos de endoscopias y de las historias clínicas de los pacientes, obteniendo así 52 pacientes con esófago de Barrett largo que tenían al menos 5 centímetros de esófago de Barrett circunferencial. Estos 52 pacientes los hemos dividido en 2 grupos, el grupo A con esófago de Barrett entre 5 y 7 centímetros, incluyendo ahí 36 pacientes, y un grupo B con esófago de Barrett mayor de 7 centímetros, donde se incluyeron 16 pacientes. Como ven en la tabla, ambos grupos no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a sexo, edad, hábitos alcohólicos o tiempo de seguimiento. En cuanto a la histología inicial, previa al tratamiento, ambos grupos fueron homogéneos.
Si vemos ahora el número de radiofrecuencias realizadas, vemos como en los pacientes con esófago de Barrett mayor de 7 centímetros se realizaron de media y de manera significativa mayor número de sesiones de radiofrecuencia que en el grupo de menor longitud de Barrett. Asimismo, en el grupo de esófago de Barrett mayor de 7 centímetros necesitaron mayores sesiones de resección endoscópica de la mucosa, así como mayor tiempo hasta lograr la erradicación. Sin embargo, estos dos parámetros no fueron estadísticamente significativos. En cuanto a las tasas de respuesta, de manera global, logramos la desaparición de la displasia y del adenocarcinoma en casi el 90% de los pacientes y la erradicación completa de la metaplasia intestinal en el 75% de ellos, siendo ligeramente inferior en ambos casos en los pacientes con esófago de Barrett mayor de 7 centímetros. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo de esófago de Barrett entre 5 y 7 centímetros. A lo largo del seguimiento, objetivamos 8 recidivas, siendo estas significativamente mayores en los pacientes con esófago de Barrett mayor de 7 centímetros. La histología de las mismas se ve en las gráficas de la derecha, los dibujos de la derecha. En todas se aplicó retratamiento endoscópico siguiendo el mismo protocolo que se había utilizado inicialmente. Además, realizamos un análisis multivariable en el cual objetivamos cómo la edad y una longitud del Barrett mayor de 7 centímetros eran factores de riesgos independientes para la recidiva. Bueno, y con eso concluimos que el tratamiento endoscópico de pacientes con esófago de Barrett largo muestra una eficacia superior al 75%, siendo algo menor, en torno al 70%, en pacientes con esófago de Barrett mayor de 7 centímetros. La longitud del esófago de Barrett mayor de 7 centímetros se muestra como un claro factor de riesgo de recidiva, si bien es posible realizar el tratamiento endoscópico en la mayor parte de los casos. Y en los pacientes con esófago de Barrett largo y adenocarcinoma en fases iniciales, el tratamiento endoscópico logra buenos resultados en más del 85% de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Aparicio. Enhorabuena por la comunicación. Claramente, ya desde hace una década, el tratamiento endoscópico tiene cada vez más papel en el esófago de Barrett, pero me gustaría preguntarte con estos resultados en relación a las complicaciones, justamente en estos pacientes con esófago de Barrett largo que se someten a mayor número de sesiones y seguramente, y en todos ellos empiezas en la primera sesión con un circunferencial. Háblanos un poco sobre el porcentaje de estenosis que tuvieron registrado. En cuanto a las estenosis, a lo largo del seguimiento hemos objetivado 4 estenosis en 4 pacientes. No hubo diferencias entre un grupo y otro, pero sí es cierto que todos los pacientes tenían realizadas previamente resecciones endoscópicas de la mucosa y todos los pudimos solucionar mediante dilataciones endoscópicas. ¿Y a estos pacientes los siguen en una unidad específica, en una consulta de esófago de Barrett? Se sigue de manera específica en una consulta y, bueno, y las endoscopias igualmente se programan y siempre las sigue haciendo el mismo endoscopista que realizó las mismas endoscopias iniciales. ¿Con qué dosis de IVP mantienen a estos pacientes? Inicialmente tienen todos IVP 40 dosis plenas, generalmente es esomeprazol 40 cada 12. Y sí es cierto que después del procedimiento se les añade además, si se puede conseguir sucralfato, y actualmente como es difícil conseguirlo, les añadimos Ciberel. El Ciberel. ¿Y alguno ha requerido un tratamiento antirreflujo? Sí, lo que pasa es que ahora no lo hemos evaluado en este caso, pero sí muchos de estos pacientes, sobre todo los que tenían hernias de hiato, que son casi todos, pues se les ha realizado tratamiento antirreflujo. Lo que pasa es que hay unos que están realizados antes del tratamiento endoscópico y otros después. Entonces, eso lo vamos a evaluar en otro estudio. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Aparicio. Bueno, pasamos ya a la siguiente comunicación, que se titula Papel de la ecoendoscopia en el diagnóstico de ampuloma. Nos los presenta el doctor López Tobaruela del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, a ver si pasa. Dale el ratón, por favor. Sí. No quiere pasar. Sí, es que estoy realizando la presentación desde iPad y es pulsando la pantalla, pero no quiere pulsarse. De acuerdo. Vamos. Siguiente. Bueno, en primer lugar, decir sobre el ampuloma, que es un tumor de difícil diagnóstico y tratamiento y que en muchos casos las técnicas no invasivas para llegar a este diagnóstico, como pueden ser la ecografía abdominal, el TAC abdominal o la resonancia incluso, van a tener dificultades para llegar al mismo,
Por lo tanto, en esos casos vamos a tener que recurrir a otras técnicas más invasivas, como pueden ser la CPRE o la cirugía incluso. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue analizar la precisión. Perdonad, que no se escucha bien. Vamos a pasar a la siguiente comunicación. Mientras resolvemos el problema técnico que tenemos con el compañero de Granada, vamos a la comunicación número B70. ¿Nos ponen la diapositiva, por favor? Estas son las cosas del directo. Ahora nos va a hablar la doctora Marcos Carrasco del Hospital Ramón y Cajal, con una también participación del Hospital de Tokio en Japón, sobre la miotomía peroral endoscópica, experiencia inicial en nuestro centro. ¿Nos pueden poner las imágenes de esa comunicación, por favor? Aprovechar para invitar a los oyentes que participen en el chat si tienen alguna pregunta de las comunicaciones que hemos escuchado previamente. De momento no tenemos ninguna otra pregunta. No veo la presentación todavía. Tenemos lo que se ve en pantalla, es la presentación del doctor del Virgen de las Nieves. Muy bien, ahora sí lo tenemos. Bueno, adelante, doctora Marcos, que nos va a hablar sobre la experiencia del POEN en su centro. Sí, creo que no puedo cambiar las diapositivas ahora. Vale, muy bien. Buenos días a todos. Bueno, como sabéis, la miotomía peroral endoscópica se ha convertido en los últimos años en un tratamiento de primera línea de los trastornos motores esofágicos, sobre todo de la acalasia. Por ello hemos introducido esta técnica en nuestro centro recientemente y hemos querido evaluar su éxito técnico, su seguridad y el éxito clínico en el seguimiento de los pacientes, que lo consideramos cuando tienen un ECART en el seguimiento inferior o igual a 3. Para ello hemos realizado un seguimiento de una serie de casos prospectiva, unicéntrica, del Hospital Ramón y Cajal, de nuestro centro, en pacientes que se han tratado de mayo de 2019 a marzo de 2020. Los primeros 4 casos se realizaron bajo la supervisión de un experto japonés. Aquí un breve recordatorio de los ítems de la escala de ECART, que es lo que seguimos en las consultas de seguimiento para ver la evolución clínica de los pacientes y, bueno, contar un poquito la técnica, que como sabéis se realiza una miotomía esofágica a través de una tunelización submucosa que se realiza mediante disección. Nosotros hacemos una incisión en cara posterior y hacemos la tunelización submucosa y una vez la hemos completado localizamos la unión esofágo-gástrica con la técnica de doble endoscopio normalmente. Después hacemos una miotomía selectiva en la mayoría, bueno, en todos los pacientes y cuando llegamos a la unión gastroesofágica hacemos un cambio en la dirección de la miotomía para preservar las fibras posteriores del músculo oblicuo gástrico y así reducir el riesgo de reflujo que tienen posteriormente estos pacientes. Hemos realizado en total 15 procedimientos a 14 pacientes con un ECAR previo al POEM que tenían de media de 5, una duración también media de la clínica de 7 años. Los pacientes tenían 56 años de media y la mayoría han sido mujeres, el 57%, y ASA2 el 64%. 4 habían recibido tratamientos previos, 1 tratamiento farmacológico, 1 toxina botulínica y 2 dilatación endoscópica. La indicación mayoritaria para el tratamiento con POEM fue acalasia tipo 2, seguido de acalasia tipo 1. El éxito técnico fue del 100% y la duración del procedimiento en torno a las 2 horas, 120 minutos. La longitud de la miotomía esofágica fue de 7 centímetros y de la gástrica de 2 centímetros. Complicaciones hemos tenido una que ha sido un neumoperitoneo que requirió pues, evacuación con punción y la hospitalización de los pacientes es de 2 días aproximadamente. El éxito clínico ha sido del 93%. Una paciente no mejoró después del procedimiento, consideramos que probablemente debido a una miotomía incompleta, y el ECAR después del procedimiento en estos pacientes en la primera revisión está de media de 1. La mayoría ha conseguido retirar los IVPs
Y bueno, con esto concluimos que la implantación de la técnica POEN con preservación del músculo oblicuo pues es factible, segura y obtiene resultados favorables a corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Marcos. No tenemos preguntas en la sala. Justamente mi pregunta va un poco en línea también con la otra comunicación en el POEN. Han tenido también buenos resultados con el control del reflujo gastroesofágico. A estos pacientes, cuando, además de la valoración clínica, ¿cuánto tiempo después del POEN le hacen la gastroscopia y pachimetría? ¿Se las hacen a todos? Pues se le hace a todos, pues se le hace a los 3 meses. Es cierto que faltan bastantes datos ahora de pH-metrías, bueno, bastantes de los últimos pacientes, de los últimos 3, 4 pacientes, porque no, bueno, con toda la pandemia y justo se realizaron poco antes del estado de alarma, pues las estamos haciendo ahora. Pero es verdad que sí que hacemos a los 3 meses endoscopia y pH-metría. También me parece interesante cómo han dejado claro, cada vez lo hablamos más en los foros de endoscopia, cómo se resuelven las complicaciones de estas técnicas y la importancia de utilizar el CO2. Sí, eso es. Aquí utilizamos bomba de CO2 a bajo flujo y bueno, y la verdad es que yo creo que eso reduce de forma bastante importante el número de complicaciones por este motivo, sí. Sin duda, tenemos que ir a tener el CO2 en todas nuestras salas endoscópicas en España. Eso es. Muchas gracias, doctora Marcos, por su presentación. A vosotros. Pasamos a la siguiente comunicación. Vamos a confirmar que hayamos resuelto el tema técnico. Bueno, de momento pasamos a la siguiente, a la número 71. Pensamiento basado en riesgos, una herramienta de mejora continua en una unidad de endoscopia certificada según el cumplimiento de la norma ISO 9001-2015. Lo presenta el doctor Sergio López del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Adelante. Le damos clic y luego le das al ratón, a la ruedita. Perfecto. Buenos días. Bueno, bueno, como introducción al tema es fundamental decir que la adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para cualquier organización y además cada vez más demandada en el sector sanitario porque sirve para planear, ejecutar y controlar las acciones que se llevan a cabo en nuestra unidad con el objetivo de mejorar sus servicios así como la satisfacción de los clientes. En resumen, la norma ISO 9001-2015 es un documento extenso que define los requisitos que un sistema de gestión de calidad ha de cumplir, de tal forma que si se cumplen, la organización puede certificarse según la norma y garantizar unos estándares internacionalmente reconocidos. Entre los diversos puntos que contempla la norma se encuentra el pensamiento basado en riesgos, que consiste en identificar potenciales amenazas en la prestación del servicio que prestamos para planificar e implementar acciones que los eviten. El objetivo de nuestro estudio fue describir el análisis de riesgos y la eficacia de las acciones de mejora derivadas de él en la unidad de endoscopias del Hospital Ramón y Cajal, según la norma ISO. Desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2019 realizamos un análisis prospectivo de todas las medidas emprendidas que surgieron de ese análisis de riesgos, reevaluándolos al final del periodo. Los miembros del comité de calidad identificamos riesgos, como por ejemplo una mala preparación de colon, y los analizamos, como se muestra en la diapositiva, puntuándolos de acuerdo a unos ítems que vienen preestablecidos por la propia normativa. Para su priorización se calculó el factor de riesgo que surge de multiplicar las puntuaciones dadas y que corresponde con un nivel de riesgo en función del rango en el que se sitúe. Nuestro ejemplo, por ejemplo, sería un riesgo de nivel muy alto. Se identificaron 90 riesgos, 26 se consideraron fuera de nuestro alcance. De los 64 riesgos abordables se consideraron prioritarios 22 de acuerdo a la puntuación asignada. Al determinar las causas de esto, se diseñaron varias medidas a implantar que se resumen en la diapositiva y que impactan en aspectos tan importantes como la seguridad del paciente o la capacitación del personal. Inicialmente, de los 22 riesgos abordables y prioritarios, el 4,5% se consideró de nivel muy alto, el 81,8% de nivel alto y el 13,6% de nivel medio. La puntuación media asignada fue de 42 puntos. Tras la implantación de las medidas, se comprueba que la mayoría de los riesgos, un 86,4%, redujo su puntuación. Y de ellos, 9, un 41%, no solo redujeron la puntuación, sino que también redujeron el nivel de riesgos, es decir, que cambiaron de rango o de color. Globalmente se produjo una caída estadísticamente significativa de la puntuación otorgada. El panorama final, por tanto, variaba. Desaparecieron los riesgos de muy alto nivel y muchos de los riesgos altos se redujeron, quedando 50% de riesgo medio, 50% de riesgo alto.
Por tanto, como conclusiones, podemos decir que la implantación de un sistema de gestión de calidad en una unidad de endoscopias y su certificación según la norma ISO mejoran su desempeño global al planificar medidas y evaluarlas continuamente. Estas surgen, a su vez, de identificar y analizar potenciales riesgos para la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor López. ¿Alguna pregunta en la sala? No, a mí me ha gustado mucho esta presentación, sobre todo porque claramente lo que no se mide no se puede mejorar y claramente lo ha dejado en evidencia en este estudio. Me gustaría simplemente preguntarte si para analizar todas estas variables, ustedes en su centro tienen ayuda de la unidad de calidad del hospital. ¿Cómo implementan la organización, el organigrama y el flujo de tareas para detectar los riesgos y luego implementar la mejoría con medidas? Pues lo que tenemos en el hospital efectivamente es una unidad de calidad que está centralizada y de hecho somos muchos servicios en el hospital que están certificados y lo que hacemos es organizarlo efectivamente, como bien dices, de una forma centralizada. Tenemos la unidad de calidad en la que están los responsables y luego dentro de cada servicio, en nuestro caso en la unidad de endoscopias, tenemos definidos los roles de cada uno. Está el responsable de calidad, que en este caso sería yo, y luego responsables de procesos en función de cómo se vaya organizando y cada uno se ocupa de su labor y los riesgos se identifican, cada uno asume sus riesgos propios, los analiza y los mide de acuerdo a indicadores y a raíz de eso pues se tienen los resultados. Muy bien. Muchas gracias, doctor López. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, es la OB72, que se titula Tasa de eficacia a largo plazo de la resección mucosa endoscópica en el tratamiento de la neoplasia superficial del esófago en serie española. La presenta la doctora Moral Villarejo del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Adelante. Muy bien. Buenos días a todos. La resección endoscópica mucosa es la técnica que permite establecer el diagnóstico de certeza de la neoplasia superficial de esófago y en ocasiones también posibilita su tratamiento. La eficacia a largo plazo de esta terapia no es bien conocida, por eso en nuestro estudio intentamos establecer la eficacia a largo plazo de esta técnica para las lesiones nodulares y para las neoplasias superficiales de esófago. Presentamos una serie de 23 casos en los cuales encontrábamos tanto casos de displasia de alto grado como de adenocarcinoma de esófago, como 2 casos de carcinoma epidermoide. 7 de estos pacientes fueron derivados a cirugía por la limitación de la terapia endoscópica en ellos porque había una invasión más allá de la submucosa y el resto de los pacientes, que fueron 16, sí fueron subsidiarios de tratamiento endoscópico. Se les realizó resección endoscópica mucosa. A 4 de ellos previamente ya se le habían realizado tratamientos con radiofrecuencia, con ablación por radiofrecuencia, y los resultados histológicos que obtuvimos en estos 16 pacientes fueron 9 casos de adenocarcinoma de esófago estadio T1A, 6 casos de displasia de alto grado y un caso de Barrett con displasia de alto grado que tenía un foco de carcinoma epidermoide que tenía estadio T1A, sin invasión submucosa. A estos pacientes se les siguió durante una mediana de 73 meses y los resultados que hemos obtenido es que 13 de ellos consiguieron una completa erradicación de la metaplasia intestinal, que 2 de los pacientes que presentaron adenocarcinoma lo han mantenido en el último control endoscópico y uno de los pacientes con adenocarcinoma hemos conseguido erradicarlo, aunque se ha detectado todavía metaplasia intestinal en el último control endoscópico. De los 13 pacientes que obtuvieron la completa erradicación de la metaplasia intestinal, 9 de ellos requirieron un tratamiento asociado, como pudo ser la ablación por radiofrecuencia en 6 de ellos, nuevas resecciones endoscópicas en otros 2 y en el paciente que os comentaba del foco de carcinoma epidermoide se requirió asociar nuevas resecciones y ablación, pero todos ellos al final en las últimas endoscopias estaban libres de metaplasia intestinal. Por tanto, concluimos que el 81% de los pacientes con un diagnóstico correcto de neoplasia superficial de esófago consiguieron la completa erradicación de la metaplasia intestinal, ya sea con o sin tratamientos asociados. Por tanto, esta serie española se trata de una de las series españolas más amplia con resultados adecuados en cuanto a eficacia de esta terapia a largo plazo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Moral. Claramente, la presentación de estos datos es de uno de los centros de España con más experiencia en el tratamiento de la patología
esofágica. Sabemos que ahí está el doctor José Miguel Esteban. Y solamente me gustaría preguntarte si han registrado en estos pacientes que requieren la combinación con otros tratamientos terapéuticos alguna relación entre la localización, el tamaño de esas lesiones para la necesidad de no solamente hacer resección endoscópica mucosa, sino además hacer tratamiento combinado con radiofrecuencia. Pues, a ver, muchos de los que no terminaban de erradicarse con las resecciones porque estaban localizados también localizaciones como más a la derecha del esófago, y también, pues, algunos de ellos eran los adenocarcinomas. Las displasias sí que respondían mejor a las terapias resectivas, o sea, a la primera terapia de resección, y los adenocarcinomas, pues, requerían un poco más de terapias asociadas, vamos, o una segunda resección. Muy bien. Muchas gracias por su presentación. Y ya pasamos a la última comunicación, que es la OB68, que nos había quedado pendiente. Vamos ya un poco justo de tiempo. Perfecto. ¿Se me oye bien ahora? Sí, se llama Papel de la econdoscopia en el diagnóstico de ampuloma. Lo presenta el doctor López Tobaruela del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Adelante. De acuerdo, muchas gracias y perdón por los pequeños problemas de conexión que hemos tenido antes. Le das clic y luego el radar. Uy, ahora ¿Vas para atrás? Sí. ¿Me lo pueden pasar para atrás, por favor, para la segunda diapositiva? Ahí, gracias. El ampuloma es un tumor de difícil diagnóstico y tratamiento, por lo que en muchas ocasiones las técnicas no invasivas para este diagnóstico, como pueden ser la ecografía abdominal, el TAC o incluso la resonancia magnética, pueden no ser suficientes para llegar al mismo. Y en muchas ocasiones vamos a tener que recurrir a otras técnicas invasivas, como puede ser la CPRE o incluso la cirugía. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio fue analizar la precisión diagnóstica de la econdoscopia en pacientes con sospecha clínica o ecográfica de ampuloma. Para ello realizamos un estudio prospectivo en el que se incluyeron pacientes remitidos para econdoscopia a nuestro centro durante 114 meses, desde enero de 2010 hasta junio de 2019. Y la variable resultado de nuestro trabajo fue una variable compuesta, que incluyó tanto el diagnóstico mediante econdoscopia como el diagnóstico histológico de ampuloma en CPRE o en la cirugía posterior. Se incluyeron 59 pacientes, aproximadamente la mitad hombres y la mitad mujeres, remitidos por sospecha de ampuloma. A todos ellos, antes de realizarle la econdoscopia, se les realizó ecografía abdominal, y en los pacientes que fueron malos candidatos a sedación o que se consideraron así, se realizó primero una resonancia magnética y posteriormente a todos se les realizó econdoscopia bajo anestesia general. A un 22% de estos se les realizó PAF de lesiones sospechosas, y finalmente los diagnósticos a los que se llegó con la econdoscopia fueron: en un 32,2% de los casos se diagnosticó de ampuloma, en un 20,3% de litiasis biliar, en otro 20,3% la exploración fue normal, en un 5% se observaron obstrucciones dudosas que pudieran corresponder o bien a pequeños ampulomas o obstrucciones inflamatorias como una papilitis, y en un 22% de los pacientes se diagnosticaron otras entidades. Por tanto, en base a nuestros datos, obtuvimos una sensibilidad cercana al 93% para la econdoscopia para el diagnóstico de ampuloma, lo que es el gran valor diferencial respecto a la ecografía abdominal, que tuvo una sensibilidad de tan solo un 17%. La especificidad fue similar, aunque ligeramente superior para la econdoscopia, de un 86,7%, y también destacan un aumento del valor predictivo positivo del 68,4% y del valor predictivo negativo del 97,5% respecto a los que tienen en la ecografía abdominal. El índice kappa, que midió la concordancia entre el diagnóstico por econdoscopia y el diagnóstico por otras técnicas como la cirugía o la CPRE, fue de 0,76. Y para la resonancia, tanto la colangiopancreatorresonancia como la resonancia abdominal, para ambas técnicas hubo varios casos diagnosticados de ampuloma, pero en ninguno de ellos se confirmó en las técnicas posteriores. Por tanto, podemos concluir que la econdoscopia es una técnica de alta precisión para el diagnóstico de ampuloma y que debería realizarse siempre ante la sospecha diagnóstica, inmediatamente después de la ecografía abdominal, dentro de un algoritmo diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor López. No tenemos preguntas en la sala. A mí me gustaría preguntarte de estos, del 22% que se le hizo PAF, que fueron 13 pacientes. Sí. Esos 6 pacientes restantes, el diagnóstico de ampuloma lo hicimos por confirmación quirúrgica, mediante una CPRE. ¿Cuál fue? En el resto de los pacientes,
como eran pacientes con obstrucciones biliares que iban a requerir un drenaje mediante CPRE posterior, se decidió tomar la muestra en la CPRE en lugar de en la condoscopia, porque normalmente se hicieron en el acto. Primero la condoscopia diagnosticó y posteriormente se hizo el drenaje biliar mediante la CPRE. Esta observación, este comentario que haces me parece excelente porque hablamos de la complementariedad de nuestras técnicas, la CPRE y la endoscopia, que son cada día técnicas que van de la mano, una es complementaria a la otra. Bueno, ya son justamente la Uni 20, agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes, porque se han ajustado muy bien al tiempo, han presentado comunicaciones de alta calidad, y simplemente pues invitar a todos los oyentes a continuar disfrutando de esta parte, de este congreso innovador de la SPD en un congreso virtual. Muchas gracias a todos.